Hola YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Por fin he llegado a las 2500 horas de español, así que les voy a dar una pequeña actualización de mi progreso con el idioma. Le pedí a la comunidad de Dreamy Spanish que me dieran algunas preguntas para responder, así que eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Aquí tengo esa lista de preguntas y voy a ir una por una respondiendo a todas. La primera pregunta, pregunta, ¿cuáles son algunas de las principales diferencias que has notado entre ahora y cuando llevabas 1500 horas? Pues la verdad es que se me hace bastante difícil de decir alguna cosa en específica. Y eso es porque el progreso ha sido tan gradual que realmente no me acuerdo de cómo me sentía en las 1500 horas. Pero creo que no, seguramente he mejorado en todo. Me cuesta menos al hablar. Básicamente no me cuesta para nada entender lo que sea. Pero de hecho no he hablado de una manera consistente desde que regresé de España en el noviembre del año pasado. Básicamente solo hablo 2-3 veces al mes por una hora o algo así, porque me da flojera. Hablar es algo que prefiero hacer en persona y no tengo muchas oportunidades para hacer eso. Así que siento que se me ha oxidado un poquito el español, pero lo voy recuperando poco a poco. Y cada vez que hablo, aunque haya pasado bastante tiempo, como me regresa bastante rápido, como mi habilidad. Así que sí, en resumen, he mejorado en todo. Y pues la siguiente pregunta dice: ¿cuál es tu rutina actual de español y qué sigue? Pues normalmente veo 1 o 2 episodios de algún anime doblado al español latino, y lo demás tiempo que paso en el día o que paso estudiando ese día, lo paso escuchando podcasts al fondo o como algunos videos de YouTube. Casi como un podcast. Básicamente no veo a ninguna pantalla, porque pues ya paso demasiado tiempo frente de una pantalla, así que me limito a esos 2 capítulos y después de eso trato de pues recibir input mientras hago otras cosas. Y pues también recién empecé a hacer un poco de shadowing. Es algo que pues básicamente no he hecho nada para mejorar mi pronunciación o mi acento. Básicamente mi habilidad hasta hoy ha sido pura suerte. Y pues pensé que sería una buena idea hacer un poco de shadowing para mejorar mi fluidez, básicamente para acostumbrarme más a hacer los sonidos del idioma y para hablar más rápido, porque he notado que cuando me uno a una sala de voz de hispanohablantes nativos, me cuesta bastante responderles cuando están hablando muy rápido entre ellos. Y por eso me suelo quedar un poco callado en esas salas de voz. Pero en conversaciones una a una, pues no tengo ningún problema. Me defiendo bastante bien. Y pues, y también recién empecé a leer con más consistencia. De hecho, estoy leyendo
dos libros, uno que se llama El libro salvaje, es un libro para jóvenes, y el otro libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pensé que los libros de autodesarrollo serían bastante fáciles de entender para mí, porque en inglés las palabras más elevadas vienen o provienen del latín o del español o del francés. Así que aunque sea un libro, o pues aunque es un libro como que se trata de un tema un poco más avanzado, lo entiendo bastante bien, porque pues hay similaridades en el vocabulario. Y pues eso. La siguiente pregunta, ¿cómo has integrado el español en tu vida? Pues la gran mayoría del contenido que consumo hoy en día no está en inglés. Consumo contenido en español y en portugués. Y pues el español sigue siendo mi idioma principal. Como paso la mayoría de mi tiempo libre estudiando el español y no el portugués. Solo le dedico a como, no sé, algunos 30 minutos a una hora cada día al portugués. Y pues normalmente hago como por lo menos una hora y media cada día del español. Y pues aparte de consumir contenido, pues realmente no lo he integrado mucho en mi vida, porque pues como mencioné antes, no suelo tener oportunidades para hablar el idioma fuera de mi casa. Tengo algunos amigos hispanohablantes que veo cada semana, pero nos vemos en un entorno donde la mayoría de la gente allí habla inglés. Así que se me hace un poco mal educado hablar en español solo con ellos y pues excluir a los demás, porque todos somos amigos ahí y pues, pero cuando tenemos la oportunidad, pues sí, entonces hablamos en español, pero no suele pasar, aunque es algo que sí estoy tratando de cambiar. Conocí a un amigo hace rato que, de hecho, hace unos meses, y pues vive bastante cerca de mí y pues estamos planeando jugar videojuegos juntos y hablar español al mismo tiempo. Ya es algo que he tratado o que he intentado hacer en el pasado, pero pues en ese momento no podía enfocar en el habla mientras jugaba, porque me costaba demasiado. Eran demasiadas cosas que hacer al mismo tiempo, como por ejemplo jugaba Rocket League mientras hablaba en español con algunos amigos mexicanos y pues siempre les decía o juego bien o hablo español. No puedo hacer los dos. Pero veremos qué pasa. Les mantendré actualizados con eso. La siguiente pregunta dice: ¿cómo te ha afectado aprender un nuevo idioma? ¿Cuáles son algunas cosas maravillosas que has encontrado gracias al español? Pues como cognitivamente no tengo ni idea. No estoy seguro de cómo me ha afectado el aprender un nuevo idioma. No sé.
Se supone que me mantendrá más saludable cognitivamente conforme que envejece. Pero no sé, no sé en cuanto a eso, pero diría que el mayor beneficio de aprender otro idioma es poder ayudar a personas al azar. Por ejemplo, hace unos meses fui a ver a un maratón y pues hubo una familia hispanohablante cerca de mí. Pues me imagino que fue una familia mexicana, dado donde estaban, donde estuvimos. Pero pues, escuché que les estaban preguntando entre ellos como cuál era o cuál atleta era, como qué posición tenía, y simplemente como di una vuelta y les dije, pues ese es el tercer atleta. De hecho, los otros dos pasaron justo, no sé, como pasaron hace 2 minutos, algo así. Como básicamente les informé qué estaba pasando. Y yo no hubiera podido hacer eso si no hubiera aprendido otro idioma. Y cosas como esos pequeños momentos me motivan a seguir aprendiendo. Por ejemplo, cuando viajé a España e incluso a Portugal, porque pues ahí el español me sirvió bastante, o por lo menos cuando el inglés no funcionaba, pues me sentí bastante bien, o como poder, o me sentí muy, pues sí, muy bien al poder hablar con básicamente cualquier persona que conocí. Y pues por eso sí quiero seguir aprendiendo otros idiomas, aunque pues no tenga un nivel C1 en esos idiomas. Bastará con simplemente poder comunicarme cuando tenga que hacerlo o cuando tenga necesidad. La siguiente pregunta. ¿Te sentirías cómodo usando el español en el trabajo si tuvieras que hacerlo? ¿Lo usas trabajando? Creo que sí me sentiría cómodo usando el español en el trabajo. La única cosa que sigo cometiendo errores. Creo que eso es algo bastante notable cuando hablo, pero me cuesta un poco usar usted, porque no es algo que suelo usar. Lo he practicado un poquito. Por ejemplo, estaban haciendo renovaciones en la casa de mis papás, y pues hablaba con los trabajadores ahí en español, y pues usaba usted con ellos. Y también la lectura es algo que me ha ayudado con eso, porque algunos libros usan esa forma. Digo, por ejemplo, el libro que mencioné antes, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Creo que también Los hábitos atómicos también usa usted bastante, y eso también te ayuda a acostumbrarte a reconocer y lidiar más con esa forma. Pero a pesar de eso, creo que sí,
si tuviera que hacerlo, lo podría hacer sin muchos problemas. La siguiente pregunta, ¿qué tan cómodo te sientes con las bromas y el intercambio casual? Pues depende mucho de la situación. Por ejemplo, escucho bastante a un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Es un podcast hecho por unos mexicanos y pues hablan de pues cosas que pasaron en el pasado y pues le dan como un toque de comedia, ¿sabes? Como les cuenta como una historia chistosa. Y pues entiendo sus bromas bastante con facilidad. Pero a veces es cierto que me pasan por la cabeza algunas cosas, como a veces pierdo algunos matices, pero en general no me cuesta entender los chistes o el humor. A ver, ¿qué más? Hay el intercambio casual. Pues eso, como mencioné antes, cuando estoy hablando una a una, pues no hay ningún problema ahí. Puedo seguir hablando por horas, con facilidad, con comodidad. Pero cuando estoy en un grupo de hispanohablantes nativos y pues como dije, están hablando rápidos entre ellos, pues a veces me quedo callado porque creo que es una cosa más de confianza. Me quedo callado porque aunque sean mis amigos, como siento que me van a juzgar por cometer errores. Sé que no es cierto o no es algo que ellos harían. Simplemente es cosa mía, ¿sabes? Es como creo que se puede decir como es un miedo no fundido, no sé, como unfounded, ¿sabes? Pero creo que pues con lo del shadowing y poder y conforme que voy mejorando mi habilidad de hablar rápido, eso se resolverá bastante, o se resolverá así como no habrá ningún problema, pero veremos qué pasa. Tampoco es que me preocupo por eso. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas sobre por qué la gente obtiene resultados tan distintos a las 1500 horas? Pues hay varios factores que pueden como afectar cómo se desarrolla el español, la edad, tu edad, tu actitud hacia el español, tipos de input que consumes, cuánto hablas, y tu personalidad, cuánto leyes, y tu comodidad al cometer errores. Básicamente, como hay tantos factores que no tengo como algo en específico que puedo decirles. Como es solo por eso que la mayoría de las personas que llegan a las 1500 horas, el fin de la guía del guía para seguir de Dreaming Spanish, su roadmap, obtienen distintos resultados. Simplemente es demasiado complicado, pero esos son los factores principales que yo creo pueden afectar
el desarrollo de un idioma. Y pues para seguir mejorando, básicamente tienes que hacer todas las cosas que no quieres hacer. Para mí eso es leer, escribir, hablar. Básicamente todo menos escuchar o consumir contenido en el idioma. Porque como tienes que seguir retándote. Si no te estás retando, no vas a mejorar. Como sí está bien seguir escuchando y consumiendo y haciendo las cosas que donde te sientes cómodo, pero tienes que esforzarte un poco más. La siguiente pregunta, ¿cuál es el contenido más difícil que puedes entender cómodamente? Que sigue siendo un reto al escuchar o hablar. Pues muchos dicen que La Casa de Papel es como lo más difícil que hay. Y por eso probé hace un mes, 2 meses, algo así, el primer capítulo de La Casa de Papel en español. Y a veces, como pude disfrutar el capítulo sin mucho esfuerzo, pero es cierto que a veces perdí las cosas o como no entendí lo que dijeron porque hay mucho ruido en el fondo y como mezclan el audio hoy en día también afecta ¿cómo se dice? Como qué bien podemos entender lo que dicen en las películas y las series de televisión. Pero en general diría que pues hoy en día no hay problemas en general. Como puedo entender las ideas principales sin esfuerzo. A veces sí puedo perderme las matices de lo que dicen. La siguiente pregunta dice: ¿cómo han reaccionado últimamente los nativos a tu forma de hablar? ¿Te siguen tratando como un aprendiz o extranjero? Pues generalmente dicen que hablo bastante bien. De hecho, cuando juego a VRChat, hay un mundo donde hay un Oxxo. Es una cadena de... ¿cómo se dice? Como gasolinarías, no sé, ¿no? Donde venden gasolina en México. Y pues los nativos ahí me dicen: pues pensé que eras nativo. Y siempre les respondo: es porque no hemos hablado lo suficientemente. Si seguimos hablando, pues entonces notarás que cometo errores, no soy nativo. Y pues también cuando viajé a España, algunos españoles pensaron que era brasileño o italiano por cómo hablaba. Y eso me alegró bastante porque por lo menos adivinaron adivinaron que mi idioma materna fue como un idioma romance, como básicamente estuvo a un paso de nativo en ese momento. Por lo menos lo interpreté así. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la lectura y qué impacto has notado? Pues antes de aprender español no tenía el hábito de hablar en español o de leer en general. Como es algo que empecé a hacer simplemente para mejorar mi español. Y apenas
este mes lo voy construyendo ese hábito. Como tengo mi e-reader y me siento a leer por lo menos 10 minutos. 10 minutos, basta con 10 minutos. De hecho, hay un estudio que de lo cual voy a hacer un video en el futuro, pero es uno de que habla Stephen Krashen, y básicamente con solo 10 minutos al día puedes mejorar tu nivel del idioma que estás aprendiendo. O 10 minutos de lectura. Eso. A ver, ¿qué más? También es un poco difícil decir cuánto me ha ayudado la lectura, porque hasta hoy solo he leído como 600,000 palabras, y eso como esas palabras he leído a través de como 2 años o algo así, así que también es algo que ha sido bastante gradual, pero sí puedo decir que me ayudó a reconocer más el subjuntivo, porque se usa mucho en la lectura, y me ayudó a reconocer algunas cosas que no había notado antes. No me puedo acordar de ningún ejemplo en este momento, pero me acuerdo de haber visto algo anteriormente y que pensé, pues nunca había notado eso. ¿Cómo es que se puede decir así? Y como no me lo creía, pero después lo busqué en internet y fue cierto. Como, ok, pues ya veo. Simplemente es algo que no registré en mi mente. La siguiente pregunta es: ¿hay algún libro o cosa favorita que hayas leído? Pues me gustó bastante la saga de El Príncipe del Sol. Es un libro, o es una trilogía de Claudia Ramírez Lomelí, también conocida como Clau Reads Books en YouTube. Y es un libro de fantasía para jóvenes, y se usa lenguaje bastante simple de entender, y siempre lo recomiendo para gente que apenas se han graduado de los libros graduados o libros para niños y quieren algo un poco más avanzado, un poco más desarrollado, un poco más interesante. Así que sí, recomiendo esa saga. La siguiente pregunta es: ¿qué harías o harías algo distinto si tuvieras que empezar de nuevo? Como mencioné antes, hacer todas las cosas que no me gusta hacer, pero más temprano. Leer antes, haber hecho shadowing antes, escribir más. Creo que Anki sí me ayudó, así que no cambiaría eso, como por si no lo sabían. Usé Anki cuando apenas estaba empezando con Dreamy Spanish, y hice el mazo de Refold de 1000 palabras, y creo que sí me ayudó. Siempre es algo que recomiendo a la gente que quiere aprender un idioma, y como siempre les digo, no estoy seguro, puede que sí te ayude, pero pues no te dañará tu progreso, como estarás bien, pero puede que sí, puede que ayude. Creo que sí me ayudó. A ver, ¿qué más?
¿Tienes algún no hacer absoluto en el aprendizaje de idiomas? No, yo diría que no es buena idea leer muy temprano en el proceso de adquisición de idiomas, porque puedes ¿cómo se dice? Como puedes cementar, no sé si se puede decir eso, pero como puedes desarrollar una mala pronunciación que te queda o que se te queda, no sé, es como dije antes, sigo cometiendo errores, a veces dudo de lo que digo. Pero diría que si vas a leer muy muy temprano en tu en tu proceso, entonces sería una buena idea escuchar el audiolibro mientras lees, o el podcast mientras lees la transcripción, por ejemplo. ¿En qué momento sentiste que podías hablar más o menos sin esfuerzo si es que ya estás ahí? Creo que después de unas 160 horas de práctica, perdón, de práctica de conversación, y creo que cuando llegué a esa cantidad de práctica, tenía más o menos 1600, algo así. No estoy muy seguro. Si alguien ha visto uno de mis videos anteriores y sabe cuando tenía esa cantidad de práctica, pues entonces, por favor, escríbelo en los comentarios. La siguiente pregunta dice: ¿sentías que estabas en B2 alrededor de las 1500 horas? ¿Te sientes más cerca de C1 ahora? Diría que sí. De hecho, no estoy seguro si sigo siendo o si sigo con un nivel B2 o B2 o si ya tengo un nivel C1. Como normalmente siento que sí tengo un nivel B2 porque me cuesta hablar en muchas situaciones, pero pues como ya les expliqué, creo que es más algo de nervios, de cómo me siento en el momento, porque pues sentando aquí hablando con ustedes con la cámara, pues entonces me siento muy muy cómodo, siento que puedo seguir hablando de lo que sea con un nivel bastante alto. A ver. Pero pues igual planeo hacer el examen de C1 eventualmente. Tal vez el año que venga. No estoy muy seguro. No tengo prisa. Pero básicamente quiero tomar el examen solo para tener el papel que te dan después de aprobarlo, para que lo pueda colocar en la pared como lo hacen los doctores con sus carreras, o entienden lo que quiero decir, a ver. Ok, voy a responder a las últimas preguntas un poco más rápido porque se me estoy quedando sin luz. Si no lo sabían, prefiero grabar con luz natural, y ya se está metiendo el sol. Pero veremos qué pasa. La siguiente pregunta es: ¿estudiaste español antes de usar Dreamy Spanish? ¿Crees que esos estudios previos o la falta de ellos afectaron tus resultados? Sí, estudié 3 años. Creo que sí puede que me haya ayudado.
no estoy muy seguro. Creo que sí, siempre me he sentido como más avanzado de lo normal para alguien con mi experiencia o mi cantidad de horas de input. Pero sí, tomé 3 años de español en la prepa y 2 semestres de clases para principiantes en la universidad. Y pues si quieren saber más, lo menciono en un post de Reddit que hice hace rato. Lo enlazaré en la descripción para que lo puedan leer. Pero sí, creo que me ayudó. Pero pues incluso con esa experiencia no podía entender nada de español antes de empezar con Dreamy Spanish. Tuve que empezar con los videos para super beginners, ¿no? Como fue brutal. ¿Estudiaste español o no? ¿Cómo ha afectado el portugués a tu español? ¿Has mezclado los dos? Hasta hoy no. No me ha afectado para nada, no los he mezclado. Creo que es porque pues todavía no he empezado a hacer output, a hablar en portugués. Veremos si me afecta en el futuro. Creo que sí me afectará un poquito, pero no creo que sea un problema. Creo que estaré bien. A ver, ¿qué más? ¿Has notado saltos claros en la comprensión o el aprendizaje a este nivel? No. Como dije antes, el progreso ha sido bastante gradual. ¿Qué tan fácil te resulta ahora captar modismos y expresiones o saber si algo es modismo? No me topo con ellos con mucha frecuencia, pero en general son algo que tengo que buscar o que tengo que traducir, porque no hay una traducción literal o no quieren decir lo que dicen básicamente. Creo que no es algo que se puede, o la mayoría del tiempo no es algo que se puede aprender simplemente con el input. Y la última pregunta, ¿todavía hay contenido difícil para ti? Pues no, realmente no. O por lo menos contenido que me gusta, no. No hay nada que no puedo entender o que no pueda entender. Pero a veces como cuando me cuesta entender cuando estoy hablando con hispanohablantes nativos en la vida real y tienen un acento bastante fuerte o susurran y no los puedo escuchar. Pero en general me defiendo bastante bien. Disfruto de todo sin problema, sin esfuerzo. Y estoy bastante contento con mi nivel actual. Voy a hacer más shadowing, más coursing, más lectura. Voy a leer más. Y les mantendré actualizados con cómo me da. Así que si ya no están suscritos, pues entonces suscríbanse ahora para que puedan ver o puedan ser notificados cuando salgan esos videos. Y pues eso es todo. Gracias por ver este video. Espero que les haya ayudado con algo, con seguir motivado o para darte como una meta para alcanzar en el futuro o para pues informarte de qué esperar en el futuro. Pero como dije, eso es todo. Gracias por ver este video. Suscríbanse y eso es todo. Chao.